Bendiciones a todos los amados pastores del distrito Montaña, esa tierra hermosa de Santander y también Arauca, parte del llano. Los bendigo de manera especial. Un saludo para todos ustedes, a toda la directiva del distrito Montaña y a sus directivos principales, Pastor Luis Marín y también el Pastor Luis Eduardo Villamil. Que Dios los bendiga grandemente en esa gran labor que están desempeñando en ese hermoso distrito. Pero bueno, sé que están en sus devocionales hablando de el altar, del altar, de recuperar, de volver al altar. Y en esta noche, o en este momento, la palabra de Dios en el libro primero de Reyes, capítulo 18, versículo 30, dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Esta palabra es bien conocida por la mayoría de los predicadores, y nosotros como pastores siempre hemos estado allí sobre esta palabra, predicando, enseñando sobre este texto y sobre este gran hombre Elías y toda esa experiencia que vivió. Es menester que tengamos en cuenta que el pueblo de Israel estaba pasando por un momento crítico, un momento difícil en cuanto a su fe. El pueblo de Israel había decaído, se había alejado, y es cuando la Biblia dice que habían abandonado el altar. Ellos se habían alejado del Dios Todopoderoso y se habían desviado sus mandatarios gubernamentales. Su presidente o rey se había ido tras la idolatría, adorando a Baal. También la esposa del rey Acab, Jezabel, esta mujer también era adoradora de Baal y había promovido la adoración a Baal en aquel tiempo. El pueblo estaba confundido, realmente confundido, y muchos de ellos habían alejado su corazón, habían apartado su corazón del Dios verdadero. Bien, pero viendo en la palabra la primera expresión que se menciona allí acerca del altar, yo la encuentro en el libro de Génesis 8:20, pero también en Génesis 12:6, Isaac en Berseba, Génesis 26:25, Jacob en Siquén, Génesis 33:20, Moisés en Refidim, Éxodo 17:15, Josué en el monte Ebal, Josué 8:30, Gedeón en Ofra, Jueces 6:24-26. El rey David en la era de Araúna, segundo libro de Samuel 24:18-25. Y así sucesivamente encontramos la mención sobre el altar en las escrituras, y cómo hombres de Dios estuvieron siempre en el altar de Dios, buscando en el altar ese acercamiento al Creador, entregando allí buscando en él la dirección y entregando todo lo que ellos eran como personas, sus ministerios, sus cargos, o lo que les tocaba hacer. Ellos querían hacerlo bajo la guía, bajo la dirección del Dios Todopoderoso. En Génesis 8:20-21, encontramos allí que en la palabra de Dios, después de ese tremendo diluvio que fue enviado sobre los hijos de desobediencia en aquel momento, cuando Noé y su familia tuvieron que entrar al arca, una vez que cesan las aguas y el diluvio termina y las aguas comienzan a bajar hasta tal grado que ya hubo tierra seca y volvió nuevamente Noé a pisar tierra firme, lo primero que él hace es un altar, construye un altar para adorar a Dios juntamente con su familia. Y allí Dios percibe olor grato. Dios se sintió agradado de que este hombre llamado Noé, juntamente con su familia, estuvieran reunidos para adorar y glorificar
al Dios del cielo para darle gracias, para darle la gloria, para darle la honra, el honor, para honrar al Dios todopoderoso, quien hizo los cielos y la tierra y quien hace las cosas posibles. Bien, también encontramos otras citas y como sinónimo de empoderamiento se establece el altar en diversos lugares. En Génesis 12, 7 y 8 dice que también allí Abraham, en el momento que recibe el llamado de Dios y va a explorar tierras, luego que deja su tierra, él llega a la tierra de Canaán, y allí en la tierra de Canaán, específicamente en Siquén y Betel, él levanta altares para adorar al Dios Todopoderoso. También para proclamar la victoria. Dice allí la escritura que en el momento que Moisés le tocó enfrentar a los amalecitas, al pueblo de Amalec, en batalla, en guerra, allí pues en el momento Moisés levantó también un altar y proclamó allí que Jehová era su bandera de victoria. Jehová Nisi, Jehová es mi bandera. Y estaba proclamando Moisés que con el respaldo de Dios ellos serían victoriosos a pesar de las circunstancias, a pesar de no ser un pueblo guerrero, porque ellos venían de una esclavitud en Egipto, no eran entrenados en guerra ni en acciones militares. Mas sin embargo, a pesar de las circunstancias, Moisés está proclamando allí en medio de estas circunstancias, él levanta un altar y declara y proclama que Jehová es su bandera de victoria. Jehová Nisi, Jehová es nuestra bandera de victoria. Para hoy nosotros, en el tiempo que estamos viviendo, de igual manera, nosotros al momento de volver al altar de Dios, de entrar al altar de Dios, entramos para adorar, primeramente para rendirle culto y adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él lo merece, pero también estamos allí para empoderarnos de nuestra tierra y despojar todo aquello que viene para dañar y destruir y para quitar la paz y la tranquilidad de los hijos de Dios, de los siervos de Dios, del pueblo de Dios y de la humanidad en general. Nosotros en una actitud de empoderamiento tomamos posición de esta tierra y podemos decir que en el nombre de Jehová de los ejércitos, Él nos ha entregado esta tierra y nosotros, sus siervos, proclamamos desde los altares de oración que Colombia es de Cristo y que la ha entregado a la iglesia del Señor. Aleluya. Y que nosotros como pueblo de Dios tenemos el respaldo del Señor, tenemos el control del Dios Todopoderoso. Él tiene control de Colombia y de todo lo que sucede, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. Obviamente, también como instrumento de clamor a Dios en medio de una emergencia. Es curioso, en el segundo libro de Samuel 24, 18 al 25, el rey David compra un terreno que es conocido como la era de Araúna, una parcela, un terreno, porque se había generado un mal sobre todo el pueblo de Israel y el pueblo estaba siendo devastado. Había caído un juicio terrible sobre ellos y una plaga devastadora había caído sobre toda la población. Una plaga que estaba matando a la gente. Y David, desesperado, corre a la era de Araúna porque fue avisado a través del ángel de Jehová y le dijo que fuera a la era de Araúna y realizara allí sacrificio a Dios, levantara un altar al Dios Todopoderoso. Mire, David era el rey y a los reyes
se les manda a los gobernantes, a los presidentes, para que también ellos dobleguen su corazón, levanten altar a Dios, convoquen al pueblo. Hemos escuchado que muchos presidentes se están uniendo en oración, están pidiendo oración. Ahora que esta pandemia del coronavirus o de COVID-19 está cobrando tantas víctimas en diferentes partes del mundo, los presidentes se están uniendo, están pidiendo que el pueblo, que el país se una para orar, y han proclamado días de oración. O sea, han tratado de volver al altar también, y es lo que Dios está esperando de nosotros, que volvamos al altar, que volvamos al altar, que volvamos al altar, porque el altar está descuidado en muchas vidas, aún en muchos ministerios. El altar a Dios estaba descuidado. Andábamos en nuestros afanes, andábamos en otras cosas diferentes a aquellas que Dios nos delegó o nos encomendó. También el altar era sinónimo de comunión y reconciliación entre las tribus de Israel. Aquí en Josué 22:10 se nos habla que la tribu de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, en un momento crítico, también levantaron altar, volvieron su corazón allí al Señor, y como resultado de volver a Dios a través del altar, hubo una reconciliación, porque había habido una separación, también un alejamiento entre estas tribus y el resto de las tribus de Israel. Entonces estaban separados, pero luego que ellos levantan este altar, llaman la atención del resto de las tribus, y sus sacerdotes se acercan, y hay una reconciliación entre ellos. Qué bueno, que yo creo que si nosotros volvemos al altar, también se van a acabar muchas diferencias que existe entre un ministro y otro, entre un cristiano y otro, entre una religión y otra, entre una congregación y otra congregación, o esas diferencias que quizás han marcado nuestras vidas y nos han separado, quizás por el nombre, por la denominación. Esas barreras también se van a quitar, porque el Señor va a traer reconciliación entre nosotros en el evento que nosotros volvamos al altar, en el evento que como personas volvamos al altar, que como cristianos, que como ministros, como hombres y mujeres de Dios volvamos al altar. Dios va a traer reconciliación a nuestras vidas. Entonces, lo primero que hace Elías es arreglar el altar que estaba destruido. Cuando no se saca tiempo para dedicárselo a Él, el altar está abandonado. Cuando prefieres otra actividad y estás ocupado en miles de cosas y no gimes en su presencia, no sacas espacio para hablar con tu Señor, con tu Dios, ese altar está descuidado, ese altar está abandonado. Y Dios quiere que volvamos al altar. Cuando te excusas en ese decir popular, no tengo tiempo, ha sido la excusa de mucha gente, de muchas personas que no buscan a Dios porque no tienen tiempo. A veces es la excusa de algunos ministros que nos hemos vuelto muy dinámicos en los quehaceres, en hacer una cosa, en hacer otra. Pero ¿cómo está nuestro altar? Muchas veces nuestro altar está como el altar de Israel, está abandonado, y el Señor está esperando que como Elías lleguemos para arreglar el altar que estaba desarreglado, que estaba abandonado. Dios nos está invitando en este tiempo de aislamiento,
preventivo y obligatorio por decreto presidencial, que dediquemos tiempo. Mire, Dios ahora nos está dando tiempo suficiente para que volvamos a restaurar ese altar de oración, de búsqueda, de acercamiento, de clamor, de adoración al Dios que hizo los cielos y la tierra. Amados pastores del distrito Montaña, aprovechemos este tiempo que Dios nos está regalando. No estemos tan preocupados por las obligaciones pendientes, por las cuentas, por los acreedores, por tantas cosas, porque Dios se va a ocupar y Dios va a proveer, se va a ocupar de nosotros en el evento que nosotros nos ocupemos de Él durante todo este espacio que estamos en esa llamada cuarentena. Dedíquele tiempo para que el altar de Dios sea restaurado. Y veremos todas estas cosas. Veremos reconciliación, veremos victoria, empoderamiento. Veremos que nuestra economía no va a caer y no vamos a estar en ruina, sino que Dios va a proveer y vamos a estar, a pesar de las circunstancias, en abundancia y provisión, y vas a tener para todo lo necesario, pero Dios está esperando que volvamos al altar, amados pastores. Que el Señor te bendiga, Dios te guarde. Quiero darle gracias a Dios por sus vidas. Padre Santo, gracias por este precioso distrito Montaña, por sus directivos, el pastor Luis Marín, el pastor Luis Eduardo Villamil y toda la directiva distrital, así como todos los pastores que trabajan en las zonas y en las iglesias locales y toda la congregación, Señor, que conforma ese precioso distrito. Los bendigo en el nombre de Jesús. Adelante, Dios está con nosotros.